Con cada año estamos más cerca de la venida de nuestro Señor, más cerca de nuestra redención, más cerca la tribulación, y tenemos que contar nuestros días para dedicarnos a la sabiduría. Pero antes de leer la palabra del Señor, quisiera solamente darle un consejo. Viene de Tozer, para mí, para usted, en cuanto a pactos que podemos hacer. Hay 5, si quiere tomar nota rápidamente puede hacerlo. Primero es de tratar con el pecado en nuestras vidas a fondo, o podemos decir tratar drásticamente con el pecado. Tratar drásticamente con el pecado. Cortarlo a sano, no pasarle la mano, no alimentarlo, tratarlo drásticamente. Dice el Señor, si tu ojo te ofende, si tu ojo es ocasión de ofensa, sácalo. Si tu mano es motivo de ofensa, córtalo. Son medidas drásticas. Lo que el Señor quiso decir es mejor entrar en la vida con un ojo que en el infierno con los dos. Entonces, primer pacto que sería bueno que hagamos es de tratar tajantemente, sin misericordia alguna, con los pecados que nos separan del Señor. Segundo pacto que podemos hacer, si tienes la fuerza de hacerlo, es de nunca considerarte como dueño de nada. Nada es tuyo, nada es mío. Somos administradores, no toma posesión de nada. Algo material o posesión espiritual o honra o lo que sea, no seamos dueños de nada. Tercero, nunca procura de defenderte o demandar tus derechos. No defendernos contra las calumnias. Yo me siento honrado con la calumnia. A veces me olvido de lo que estoy diciendo, pero como decía Juan Bunyan, dice, esas críticas y calumnias son medallas de la guerra. Son adornos que me cuelgo. Decía Finney que las críticas es como el barro. No intenta quitarlo cuando está fresco. Deje que se seca y saldrá solo. Número 4, nunca decir de nadie nada que le puede lastimar o hacerle daño. Hay que hablar la verdad con amor y decir las cosas como son, pero no lastimar o dañar o decir algo que puede dañar un hermano, una hermana, sino lo que es para su edificación. Y número 5, uno de los más importantes, nunca recibir o aceptar la gloria para nada. Número 1, tratar con el pecado drásticamente. Segundo, nunca sentirte dueño de nada, todo es del Señor. Tercero, no trata de defenderte o demandar tus derechos. Número 4, no decir nada que puede lastimar, hacer daño al prójimo. Y número 5, no aceptar la gloria. Espero que el Señor utilice eso para nuestro crecimiento espiritual. Vamos ahora a Hebreos, el libro de Hebreos capítulo 3. Hebreos 3, 14 y luego el capítulo 4. Porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos el principio de nuestra seguridad firme hasta el fin. En cuanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Porque quienes habiendo oído le provocaran, ¿acaso no fueran todos los que salieran de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaran, cuyos cuerpos cayeran en el desierto?
y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino los que fueran desobedientes. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeran no les aprovechó, por no ir acompañada por la fe en los que oyeran. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en algún lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entran en Él, y aquellos a quienes antes se le anunció la buena nueva no entrarán por causa de su desobediencia o incredulidad. Hay dos traducciones ahí, literalmente es incredulidad. Dios otra vez fija un día, hoy diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de este. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa criada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Padre, en tus manos encomendamos la lectura. Atamos los poderes diabólicos que quieren impedir que tu palabra llegue al corazón. De libertad, Señor. Dame lo que necesito para comunicar tu palabra. Dame fe, Señor, para predicar. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Comenzamos con lo que he leído al final. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu. Vamos a tocar esto un momento. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos a tocar estos dos temas. Lo que he notado en estos años es que muchas veces no sabemos discernir la voz de Dios. No sabemos discernir la voz de Dios. Si oís hoy su voz. ¿Y cómo sabemos que es la voz de Dios? ¿Cada predicación es la voz de Dios? Pues no. Ni cada lectura de la Biblia es la voz de Dios para ti en ese momento. Dios tiene algo para cada persona. Aunque toda la Biblia es nuestra, igual que decir todo el diccionario en castellano nos pertenece, pero no significa que todo el diccionario es nuestro a la vez. Entonces Dios tiene una palabra. ¿Cómo podemos saber? Si oís hoy su voz, no endurezcáis su corazón como
lo hicieran en el desierto, en la provocación. Provocación significa que el pueblo de Israel provocaran al Señor una y otra vez. Le provocaran a ira. Y Dios juró en su ira que no entrarían en el reposo. Le provocaran dudando de él, dudando de Moisés, dudando de todo, criticando, murmurando, quejándose, y Dios aguantó y aguantó y aguantó y por fin dijo: yo juro que de ellos que me han provocado ni uno va a entrar. Y así fue. Solamente Josué, Caleb y los jóvenes entraron. Pero ¿cómo puedo saber si es la palabra de Dios lo que estoy escuchando, lo que está viniendo a mi mente, lo que está repitiéndose en mi inconsciente, esa voz que oigo? ¿Cómo sé que es el diablo atacándome, que es el Señor hablándome? ¿Cómo sé la predicación si Dios me está hablando o que el pastor me está dando caña? ¿Buena pregunta o no? La Biblia dice: no hay nada oculto a los ojos de aquel con quien tenemos que dar cuenta. Significa, la palabra de Dios descubra. La palabra de Dios pone en relieve. La palabra de Dios manifiesta lo oculto del corazón. La palabra de Dios, cuando es hablado y es del Señor, tú vas a sentir que esa palabra va directo para ti, y alguno va a decir: me está buscando, está señalándome, está por mí. Entonces acusan al pastor cuando él ha cumplido muy bien su tarea a predicar la palabra para que penetra como una pluma de gallina. Así dice. Que penetra como ¿qué? Una espada. La Biblia dice que al final de los tiempos la gente tendrán comezón de oír. Que quieran oír cosas, pero como plumas que le hace reír las orejas. Pero la palabra de Dios no es una pluma de gallina, es una espada de dos filos. Entonces la palabra de Dios descubra, la palabra de Dios pone en manifiesto lo escondido. Algunos dirán: ¿y él quién te lo ha dicho? ¿Quién se lo ha dicho? Es que la palabra de Dios es viva, porque el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y ese verbo sigue vivo y sigue hablando, es viva y es eficaz, y descubre los secretos del corazón. Y llega Ananías y Zafira, y Pedro dice: ¿por cuánto has vendido ese terreno? Mintieran, y la palabra de Dios penetró como espada y cayeron muertos. Porque Dios revela los secretos del corazón. Y cuando Dios comienza a revelar nuestros secretos y nos hace sentir muy incómodos, no le ataca al que le predique, sino dele gracia. El hombre está siendo utilizado por Dios porque me está revelando, como dijo la mujer samaritana: me ha dicho toda mi vida. La palabra de Dios compunge, redarguye, convence. La palabra de Dios nos hace, si estamos andando mal, incómodo. La palabra de Dios hace eco. Hace un impacto. A veces escuchamos profecías y decimos: ¿será esto de Dios o no es de Dios? Si es de Dios, va a ser un impacto como un martillo a tu corazón. Va a penetrar, va a quebrantar, vas a caer debajo de la presencia de la voz de Dios, porque penetra. Dice la Biblia, la palabra de Dios rompe las piedras y rompe los cedros. La palabra de Dios también hace germinar, hace criar. La palabra de Dios es comida, es alimento, es pan, es leche al que tiene hambre. Si es la palabra de Dios, no te va a dejar igual como estabas, indiferente.
o te alimenta y te bendice. Y la Biblia dice que cuando oyeran la voz de Dios, ¿qué hicieron? Fueron huyendo de la voz de Dios, que antes para ellos era una voz preciosa, una voz dulce, una voz de consuelo, pero ahora le daba temor, huían. Las excusas, ¿qué son? Son una forma de huir. La autojustificación, ¿qué es? Una forma de huir. Las excusas es como las hojas de la higuera, cubrir, pero no cubren. Hay otra reacción, es dudar. Y por eso dice Dios, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. A veces tenemos miedo que Dios nos va a pedir algo, miedo que vamos a perder algo, miedo que va a descubrir algo, y endurezcamos el corazón. La reacción es rebeldía, la reacción es duda. Y la duda comenzó en el huerto de Edén. Ahí donde Satanás sembró esa duda y esa sospecha que ha ido infiltrando y destruyendo el mundo hasta que hoy en día nadie confía en nadie. La palabra de Dios para aquellos que están abiertos produce fe, porque la fe viene por oír y oír por la palabra de Dios. Podemos huir, podemos excusarnos, podemos rechazar, podemos poner en tela de juicio cada cosa que escuchamos, o podemos recibirlo, como dice San Pablo, la iglesia de los Tesalonicenses, que habéis recibido la palabra como es, no palabra de hombres, sino de Dios. Y que esa palabra nos alimenta, nos fortalece y nos hace entrar en esa tierra maravillosa, prometida, que se llama el reposo del Señor. Hay personas que no pueden distinguir una cosa con la otra. Yo quiero hablar de la palabra espiritual. ¿Qué significa espiritual? Hablamos así a ligera palabra espiritual, algo espiritual, es un hombre espiritual. ¿Qué es espiritual? La Biblia cuando habla de algo espiritual está hablando de algo del Espíritu Santo. Algo que el Espíritu Santo produce es espiritual. Y para saber si es algo espiritual lo que estamos huyendo o algo del diablo, hay una prueba muy fácil que Santiago nos dice en capítulo 3. Versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una pregunta que hace Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, la palabra griego es rivalidad, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural o no espiritual, y termina diabólica. Terrenal de la tierra, natural del hombre natural y diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Eso no es del Señor. Confusión no es del Señor. ¿Tienes confusión? Dios no siembra confusión, es que ha escuchado algo que no es del Señor. La sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Bienaventurados los pacificadores. Amable, condescendiente. La palabra condescendiente en el original es la palabra razonable, que se puede razonar. Llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Entonces, hablando de esa palabra que hemos leído, que la palabra de Dios es cortante como una espada de dos filos, separando el alma del espíritu.
Y yo pregunto aquí, porque lo que tengo en mi corazón es un peso muy grande. Lo he tenido durante algunos años por esta situación. Es que no sabemos la diferencia entre el alma y el espíritu. La primera división que tuvimos en la iglesia de Málaga en el año 65 fue porque había uno en pecado, en inmoralidad, y era obrero, y actué según la Biblia y le puse la maleta a la puerta. Él vivía ahí como obrero, le puse la maleta a la puerta. Y le dije a la iglesia, no tengáis nada que ver con él. No estaba arrepentido, estaba justificándose, se cortó. Le dije a la iglesia, la Biblia dice, ni coméis con él. ¿Y qué pasó? Lo que pasa siempre. En mi casa tienes sitio, donde quiera, cuando tú quieras, aquí tienes mi casa. Ahí comenzó la primera división de la iglesia de Málaga, el año 65. ¿Por qué? Porque no sabemos la diferencia entre amor, ágape, y simpatía carnal, humano, terrenal. Si el médico ve en nosotros una gangrena, que un miembro está infectada, para salvar el cuerpo dice, lo siento, lo tengo que amputar. Ay, qué terrible médico, vamos a otro médico. Y él dice, mira, no es tan serio, toma una aspirina y esta medicina hecha en esos polvos y ya está. ¿Qué médico prefieres? El que te echa unos polvos y que da una pastilla para quitarle el dolor y luego te mueres. Esa es la diferencia entre alma y espíritu. Igual que la palabra carga, ay, que tengo una carga. Es algo mayormente, es emoción, sentimientos y emoción pasajera. Una carga del espíritu es muy pesada y no pasa. Es algo que noche y día te habla y no puedes dejarlo. Lo demás es porque ha visto una película, ha caído unas lágrimas y tiene carga por los niños pequeños. En Paraguay. Pero cuando te lleva a Paraguay y las cucarachas que hay en Paraguay son de ese tamaño que lo utilizan como guardia de casa, como los perros, pero yo cada vez que entraba en el baño había cucarachas con la pata para arriba. Le tenía que dar la vuelta para que podían seguir. Y esas cargas son muchas veces emocional, pero la palabra de Dios es lo que divide entre espíritu y alma, porque la alma también es noble. Arte, poesía, música. Somos un montón de artistas y músicos. Yo cuando comienzo a pintar entro como una fiebre, ni sé lo que estoy haciendo, tengo que pintar hasta que lo termino, aunque pase 3 o 4 días. Pero es alma, no es espíritu. No voy a decir que es espiritual, es del alma. ¿Y cómo vamos a separar alma del espíritu? Aquí lo tienes. Ay, pero yo tengo mucho cariño y le amo, le amo, le amo. La palabra separa entre ese amor que hace daño y el amor que hace bien. Pero pobrecito, la palabra dice claramente cómo hay que actuar. La Biblia dice ni comer con él. Pues no como. ¿Me comprendéis o no me comprendéis? ¿No? ¿Sí? ¿Amén? Cuando hay desobediencia, incredulidad en nuestros corazones, enseguida comenzamos a andar en tinieblas. Al andar en tinieblas, ¿qué significa andar en tinieblas? ¿Quién es el rey de las tinieblas? Satanás. Andar en tinieblas es andar bajo el control del diablo. Y andar en tinieblas es sentir una rotura de comunión. Yo tenía una novia cuando estaba trabajando en Florida hace bastantes años, gracias a Dios. Y con las palmeras y la luna y cosas así, pues no estaba escuchando la voz de Dios. Y Dios decía corta y yo no cortaba.
Y recuerdo claramente que iba a la iglesia, porque era mi costumbre ir a la iglesia. Pero como estaba ya predicando, de vez en cuando el pastor me llamaba a orar. Y yo me escondí detrás de alguno con la cabeza grande para que no me viera. Luego abría la Biblia y donde quiera que abría la Biblia era tan viva y eficaz que me hablaba. Decía, no tenga esposas en este lugar, ni hijos, como dice el Señor. Yo cerraba la Biblia, pasaba una semana sin abrirlo. Porque la Biblia tiene ojos, la Biblia me lee a mí más que yo le leo a la Biblia. ¿Es así o no? Es viva, eficaz, es cortante. ¿Qué haces? Oír, endurecer el corazón una y otra vez hasta que queda como una piedra. O abrir tu corazón a la luz de Dios y decir, Señor, tu verdad me liberta. Aquí me tiene desnudo ante de tu presencia, no hay nada oculto. Tú conoces mis caminos, mis entradas y mis salidas. Y cuando llegamos a ese punto, comenzamos a entrar en un reposo, pero no tenemos que estar engañando ni la iglesia ni Dios. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el que esconde su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y que lo deja hallará misericordia. Y entonces entramos en un reposo de la condenación. Y podemos tomar esa escritura que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si yo le hago la pregunta, ¿cuántos se sienten condenados? Si contesten con verdad, el 90% van a levantar la mano. Y no es que merece ser condenado, no es que Dios te está condenando, sino que se siente condenado. Como yo me sentí condenado por muchos años, predicando el Evangelio, siendo usado de Dios, echando fuera demonios y sanando enfermos, pero tenía momentos preciosos y tenía momentos terribles. Hasta que un día leí un trozo de escritura que era la voz de Dios para mí. Abraham creyó a Dios, no creyó en Dios, creyó a Dios. Y le fue contado por justicia, imputado, puesto a su cuenta como justicia. Llegué al punto de saber que jamás podía yo ser cristiano sin la gracia de Dios que me sostenía. Que era salvado totalmente por gracia mediante la fe. Y lanzándome sobre la misericordia y la gracia de Dios, Él me llevó a ese lugar de reposo para el pueblo de Dios. No un lugar de perfección, sino un lugar de descanso, sabiendo que Cristo es mi justicia, que Cristo es mi fuerza, que Cristo es mi santificación. Y si tengo algo que está impidiendo mi progreso, si lo confieso y lo arrojo sobre Él, Él me va a dar la fuerza de vencerlo. El pueblo de Israel era un pueblo que hacía pactos a la ligera. Se comprometía con Dios diciendo, vamos a servir al Señor, y dentro de poco le estaba otra vez provocando. Y así daban vueltas y nunca entraban en ese reposo prometido. Y ese descanso de la condenación, ese descanso de la culpabilidad, ese descanso del temor. Temor, ansiedad que afecta a tanta gente porque no hacen un pacto comprometedor con Dios y dice, Señor, te vamos a seguir de todo corazón. Los días buenos o los días malos, vamos a servirte a ti. Vamos a presentar nuestros cuerpos en sacrificio a ti. Santo y agradable.
Y cuando hacemos esos pactos con Dios, y es buen momento renovar este pacto, no en plan emocional, sino fríamente, sin emoción. Señor, te vamos a servir y no vamos a servir los dioses de los amorreos, los dioses de la tierra pasada, de la vida pasada. No vamos a servir a esos dioses, te vamos a servir a ti. Y entramos en una paz, un descanso. Algunos dicen, yo sé, es que tengo miedo que no podré ser cristiano, que no voy a intentarlo porque no podré hacerlo. Jamás lo vas a hacer. Por tu fuerza, jamás. Ser cristiano es andar sobre las aguas y no podemos hacerlo con las luchas mentales. Tenemos que hacerlo por la fe. El justo, ¿cómo? Por la fe vivirá. Y ese pueblo siempre andaban, dice la Biblia, vagando en sus corazones. No solamente la mente, sino sus corazones. Y ese es el problema que siento vigente en gran porcentaje del pueblo de Dios. Están vagando a ver qué pasa, a ver qué voy a hacer. Y Dios no quiere un pueblo que va vagando, que va de aquí para allá, sino un pueblo decidido. Señor, que es necesario cortar la mano. No estoy hablando literalmente, pero que corto lo que está ofendiendo a ti, que a lo largo me va a arruinar a mí. Vagando. Y la Biblia dice que Dios se disgustó con esa generación y le quería vomitar, que no podía tragarles ya. Dios no quiere un pueblo fluctuante como niños de aquí para allá. Un día sí, otro día no. Un día caliente, otro frío. Un día compacto y mañana ya está otra vez revolcándose en el fango. Inestables, no comprometidos. Dios quiere un pueblo que dice, como Josué, en cuanto a mí y mi casa, serviremos al Señor. Y Dios dice, no conocen mis caminos, conocen mis obras. Cuando hay una campaña de sanidad de algún hombre renombrado, quieren ver, hay milagros, como Dios ha hecho andar a esta mujer, como los pies planos ya no son planos, como las muelas se han rellenado, pues gracias a Dios por sus obras. Me alegro de ver las obras de Dios. Y hay mucha gente que conocen sus obras, pero poco que conocen sus caminos, sus principios, su actitud, su sentir. El Señor quiere darnos su mente para que sentimos lo que Él siente, que no seamos llevados por sentimientos, ni emociones, ni altas ni bajas, que seamos personas con un intelecto claro, con una fe viva. Hablando con un hombre me dice, he perdido la fe. Yo he dado mucha vuelta a esto que decimos, me he enfriado, he perdido la fe. ¿La has escuchado alguna vez? Me he enfriado. He perdido la fe. ¿Dónde la has perdido? ¿Pero qué significa he perdido la fe? La Biblia dice otra cosa. Y si la palabra de Dios va a estar cortante, la palabra de Dios habla de un corazón malo de incredulidad. No dice que el que pierde la fe, dice un corazón malo de incredulidad. Es una decisión que uno toma. Y de un corazón malo sale sospechas, sale desobediencia, sale rebeliones. Y sale todas las demás cosas que dice la Biblia que es peor que la hechicería, pero es del corazón malo. No es que ha perdido la fe, sino que has decidido seguir tus propios caminos. Los caminos de Dios significan su forma de andar, su forma de proceder, sus principios. También el Señor me estaba hablando de Pedro. Era un gran hombre, Pedro, la verdad. Y un día el Señor pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? Algunos dicen un profeta, un gran hombre, pero vosotros ¿qué decís? Y contestó Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro,
Ni carne ni sangre te la ha revelado, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces Pedro se sentía mejor que nunca, mejor que nadie, era el más grande de todo. La revelación era mío. Y pasa 4 o 5 días, no sé si llegó a 5 días, y el Señor comenzó a decir, tengo que ir a la cruz, me van a matar, me van a crucificar. Y Pedro y los demás discípulos sabían lo que era crucificar. Nosotros lo hemos visto en pintura, pero ellos sabían lo que era. Me van a entregar, me van a crucificar. Al tercer día voy a levantar. Y ellos ni escucharon. Cuando llegó a ese punto ni lo escucharon. Y Pedro lo tomó aparte. Lo tomó, dice la Biblia, la palabra griega significa que lo cogió por los hombros y dice, no sea así. Y el Señor, en vez de ser muy diplomático con Pedro, Pedro, muchas gracias, hijo. Muchas gracias que tú, la verdad que es un buen chaval, un buen amigo. Y echar a llorar sobre Pedro, dice, detrás de mí, Satanás. Porque Jesús dijo, tú no entiendes las cosas de Dios, sino los de los hombres. Eso es la espada que corta entre espíritu y alma. Pedro le amaba con el alma. Cristo amaba con el espíritu. Y iba a la cruz. A pesar de todo, iba a la cruz. Y a veces la palabra de Dios es una cruz. Pero esa cruz produce vida. Esa muerte produce vida. Y los que no entienden la vida espiritual, los que son enemigos de la cruz de Cristo, siempre están llorando y buscando la lástima propia. Cuando Dios quiere cortar, ellos quieren una pluma. Dios es duro, la gente dice que yo soy duro. Sí, es mejor que seamos duros con nosotros mismos, ¿verdad, hermano? Yo prefiero ser duro y salvarle las almas que ser muy blando y que en el infierno me pondrá el dedo. Dijo San Pablo, no he rehusado decirle todo el consejo de Dios. Cristo tomó siempre el lado de su Padre, ¿verdad? Siempre tomaba el lado de Dios. Aunque le iba a costar la vida, tomó el lado de Dios. No fue rebelde. Ofreció su mejilla a los que le escupieran y arrancaran la barba. Tomó el lugar, el lado de Dios. Eso es espiritual. Eso es espiritual. Y gracias a Dios hay un reposo para ti. Si tomas el lado de Dios hay un reposo, hay un descanso. Dios trabajó 6 días y luego descansó el 7º día. Nosotros hemos nacido en el 7º día. Hemos nacido en el descanso de la fe. Por la fe somos salvos. Por la fe confiamos. Por la fe entramos en el reposo. Entonces, entramos en el sábado. ¿Por qué Dios era tan tajante con el sábado? Porque durante estos años 6 días trabajarás. Hoy son 5, mañana serán 4, pero Dios dice 6 días trabajarás. ¿Por qué Dios era tan legalista? Simplemente que tenía algo preparado para nosotros, para que aprendamos que hay un reposo para el pueblo de Dios, que es el reposo de la fe, en que me echo sobre el Señor. Me echo a los pies de la cruz y confío. Y cuando el diablo dice, ¿y qué pasará? Tú le dices, pregúnteselo al Señor. Él sabe lo que va a pasar. Yo no lo sé, pero me voy a echar sobre los pies del Señor. Me voy a agarrar a la cruz de Cristo. ¿Y mañana qué pasará? Mañana está en sus manos. Dame hoy mi pan diario. Qué descanso de toda la ansiedad que nos tormenta. Temor de enfermedad, temor de la vejez, temor de la muerte, temor que los niños salen mal, temor de un montón de cosas que podemos temer. Y la única forma de descansar es oír la palabra de Dios y recibirlo
y decir, Señor, descanso en ti, confío en ti, confío en ti. Aunque me matas, confío en ti. Y descansa y entra en esa tierra de promesas, agarrándose una promesa. Cuando yo estaba en un tiempo muy difícil y muy oscuro en que ni Dios me hablaba ni yo quería escuchar, ni oraba, ni leía, ni quería saber nada de Dios. Me sentía tan defraudado, tan desilusionado, ahogándome en la lástima propia, con la cara desfigurada para toda la vida. Y llegó un negro a mi puerta. Daniel, el Señor me manda con una palabra para ti. ¿Qué es? Él sabe el camino por el cual andas, y cuando te has probado, saldrás como oro. Tú y yo tenemos que ser probados. Y hay cosas que no tienen explicación, que no puede con la mente entenderlo, pero lo entiende por la fe, que Dios me ama. ¿Y cómo lo sabe? Lo creo. ¿Y cómo lo sabe? Lo creo. No lo sé, lo creo. Lo creo profundamente. Es algo de mi espíritu que me dice que me ama, porque Él es amor. Y me dice que todas las cosas obrarán para bien, las cosas más tristes, más difíciles, las cosas que nos parten el corazón, todo obra para bien para aquellos que aman a Dios y son los llamados según sus propósitos. Nosotros pensamos que cuando viene la disciplina es que Dios no me ama. La Biblia dice que Él disciplina a todos los que Él ama. Por eso sé que me ama, porque me ha dado bastante palo. Me ama demasiado para dejarme hacer lo que me da la gana. Y gracias a Dios por su cayado y su barra que me da aliento. Pero cuando tú escuchas a ver la palabra de Dios, no endurezca su corazón y decir, mire ese pastor cómo me está buscando, cómo me viene dando palo. No endurezcáis tu corazón, recíbelo. Entra en reposo o entra en rebeldía. Una de las dos. Qué bueno es reposar sobre el pecho de Cristo como Juan del Amado. Ponía su cabeza sobre el pecho de Cristo. Tan cerca estaba, podía sentir el corazón del Señor. Si hoy oís su voz, no endurezca el corazón. No anda vagando. Póngate la mira hacia adelante. Y caiga quien caiga. Hay una eternidad muy larga que vivir. No deja que nadie te escandaliza ni te hace caer. El premio es muy alto, el castigo muy terrible. Vamos hacia adelante, recordando el autor y el consumador de nuestra fe, el que derramó su sangre, porque de tal manera amó Dios que ha dado su Hijo unigénito. Me pregunta si Dios te ama. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por nosotros, cuanto más con Él nos dará todas las cosas. Si preguntas si Dios te ama, mira a la cruz. La cruz dice dos cosas, que Dios ama y que Dios odia. Dios ama el pecador y Dios odia, de tal manera que Dios odió el pecado, que ha dado a su Hijo, para que Él fuera hecho pecado, para librarnos de ese terrible castigo que nos pervierta y nos destruye. Dios le ama, yo le amo, y vamos a pedir que todos entremos en este paz. Hay un paz, hay un descanso, hay un reposo. Temamos pues de quedar para afuera. Padre Santo, dice el Señor, pero yo quiero llevarte hasta la tierra que yo he prometido. Pero muchos habéis caído por el camino y muchos habéis vagado en sus corazones.
y no han aceptado mi palabra, dice el Señor. Pero yo quiero llevarte hacia la tierra prometida, hacia ese reposo de tu alma para que descanses en mí. Y yo seré tu Salvador y tu Redentor y tu fuerza y tu sanador. Yo seré lo que necesitas. No tengáis temores, si no temes al Señor tu Dios. Y cuando tomes la palabra en tus manos, que lo tomas con temblor y temor, y aquellos miraré con agrado a los que tiemblan delante de mi palabra. Permite, dice el Señor, que mi palabra profundiza hasta lo más profundo de tus intenciones y motivaciones, que quema la paja y que quema la carnalidad y la ambición personal, para que sean un pueblo limpio y santo, dice el Señor. Una novia sin mancha y sin arruga, porque vendrán tiempos difíciles. Y si no hacéis ese pacto conmigo, dice el Señor, caerás en semejanza, ejemplo de desobediencia. Pero entréis en mí, y yo les llevaré al puerto de reposo.